Bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a todas y a todos. Pues bien, antes de iniciar, quiero hacer mención que este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a lo establecido. Pues bien, me presento con ustedes. Mi nombre es Jacqueline Carrillo, soy licenciada en Trabajo Social y trabajo aquí en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones como jefa de unidad departamental. Hoy estaré con ustedes como moderadora durante esta transmisión de este webinar. En el transcurso de este espacio estará como apoyo técnico el maestro César Sandoval, el licenciado Juan Carlos, y ellos también estarán compartiendo con ustedes información mediante el chat durante la presentación. Las personas que nos acompañan por Facebook Live en la página del IAPA también podrán compartirnos en la sección de comentar su nombre, profesión y de dónde nos acompañan. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, también lo pueden hacer y escribir para mencionarlas al finalizar la ponencia. Se abrirá un espacio para responder también sus comentarios, sus preguntas, y a quienes nos acompañan por Google Meet también podrán realizar sus preguntas levantando la mano para abrir micrófono. Bien, pues para mí es un honor poderles presentar al doctor José Antonio Alcocer Sánchez, director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, Guadalupe, y muchas gracias a todas las personas que están participando en esta, pues, importante reunión que vamos a tener de la salud mental en la prevención de las adicciones. Para nosotros, que somos el órgano normativo y rector de las adicciones del gobierno de la Ciudad de México, es de suma importancia estar actualizados en todo esto. La parte de la salud mental antiguamente estaba muy lejana a lo que nosotros pensábamos de adicciones. Hoy por hoy vemos que las tendencias, no solo en México, sino las tendencias mundiales, es unir todas las instituciones como salud mental y adicciones. O sea, ya no concebimos una sin otra. Entonces, justamente como el nombre de esto que vamos a tener hoy, que es importancia de la salud mental en la prevención de las adicciones. Nosotros como Ciudad de México, uno de nuestros intereses que tenemos es ser la ciudad número 1 en prevención de adicciones. Como instituto estamos haciendo muchísimo trabajo en lo que es prevención de adicciones y por consiguiente, pues queremos que todos estemos unificados en este nuevo criterio que tenemos. Así que, pues, muchas gracias a todos por estar presentes en este conversatorio que tenemos. Y pues adelante, por favor, muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, doctor. Pues también está con nosotros el maestro Mario Fabio Diego Llamas, director de profesionalización y desarrollo interinstitucional, a quien también nos dirigirá unas palabras. Maestro Mario, adelante, por favor. Muchas gracias, Jackie. Bueno, antecediendo lo que ya comentó bien el doctor Alcocer, es muy importante el tema de la salud mental, incluso no solo por el tema en boga que ha tomado en pandemia, sino desde ya hace varios años, y no es que muchos años, el tema de la salud mental es un determinante importante en cada ser humano, sobre todo cuando toma decisiones respecto a su vida, y uno de los temas que nos competen es la prevención de las adicciones, del consumo de sustancias psicoactivas, y para ello yo quiero agradecerle encarecidamente a la doctora Olga que nos haya acompañado, que nos regale este tiempo maravilloso para que pueda conversar con ustedes en este webinar que nace con la idea de que cada día 10 vamos a estar hablando de salud mental y adicciones, porque como ustedes saben, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y queremos visibilizar la salud mental y las adicciones, y así que cada día 10 estaremos invitándoles a que participen con nosotros, con el YAPA, pues en temas que vamos a estar eligiendo de su interés para que, bueno, puedan seguir profesionalizándose, especializándose en la materia. Pues bien, no me resta más que regresarle el uso de la palabra a la licenciada Jacqueline. Muchas gracias, doctor Alcocer, también por
este tiempo que nos regala y sobre todo la confianza en el trabajo que se está haciendo en el YAPA y su apoyo. Y a la doctora Olga, por supuesto, por toda su experiencia en el tema de la salud mental desde la academia, desde la investigación, desde la parte territorial también. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, maestro. Pues bien, les comento, el objetivo de este webinar pues es el ver la importancia de la salud mental en la prevención de las adicciones. Es por ello que en el instituto pues nos damos a la tarea de sensibilizar a las y los participantes sobre la importancia de la correlación de la temática de las adicciones y su impacto en la salud mental. Es decir, pues dando a conocer desde conceptos básicos en ambas materias, determinantes sociales de la salud y sus riesgos biopsicosociales asociados a las personas con uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, así como también pues actualizar, ¿verdad?, en conocimiento sobre la importancia que tiene su correcto afrontamiento respecto a los factores protectores y de prevención. Y bien, pues ahora pues para mí es un gran honor poder presentar a una amiga, colega y gran maestra, la doctora Olga Marina Robelo Zarza. Es licenciada y maestra en trabajo social, trabajadora social clínica, diplomada en orientación familiar y de pareja y doctora en desarrollo humano. Residente en la Ciudad de México, es acreedora a 7 premios y distinciones, siendo el más reciente el Reconocimiento Nacional de Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud 2021 en el rubro de la docencia en salud. En el área de docencia ha impartido 10 asignaturas como profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social a nivel de pregrado, en el programa único de especializaciones en el programa de maestría. Ha participado en 15 tutorías y revisión de tesis, en 8 revisiones y actualizaciones de programas académicos y 7 procesos de selección de alumnos aspirantes a diversas licenciaturas de la Facultad de Medicina. Es coordinadora académica de trabajo social en el Instituto Mexicano de Capacitación en Ciencias Sociales, coordinadora en el área de educación continua del Colegio Mexicano de Profesionistas de Trabajo Social en el área de salud y bienestar, miembro del Comité Académico del Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico y asesora nacional e internacional en la red de investigación y estudios avanzados en el trabajo social. A nivel internacional es docente del Instituto Español de Trabajo Social Clínico en la Universidad Andrés Bello en El Salvador. Fue coordinadora durante 10 años del área de Trabajo Social Clínico en el Departamento de Psiquiatría y Salud de la Facultad de Medicina en la UNAM, en donde coordinó 11 proyectos de servicios en la comunidad universitaria. Actualmente es coordinadora del área de prevención y atención oportuna en salud mental en la misma entidad. Es integrante de la Comisión Especial Permanente de Previsión y Promoción de Bienestar Psicosocial del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental en la comunidad de la UNAM. Tiene un récord en el diseño de impartición de 120 talleres y 139 conferencias en los temas de trabajo social, salud mental, familia y trabajo social clínico, entre otros. Cuenta con la autoría de 5 artículos, 4 capítulos de libros y 7 participaciones en los medios de comunicación con temas en el área de su expertise. A nivel profesional se ha desempeñado en el ámbito penitenciario, escolar y clínico. Brinda consulta privada a nivel orientación individual, familiar y conyugal desde el 2010. Es responsable desde el 2020 en el diseño y ejecución de proyectos Contacto Joven en la Red Nacional de Atención Juvenil en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, Servicios de Atención Psiquiátrica, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Centros de Integración Juvenil. Fue coordinadora general en el programa de cesación de tabaco durante la pandemia de COVID-19 a cargo de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, sede en México, y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Doctora Olga, bienvenida y adelante con su presentación. Muchísimas gracias, licenciada Jacqueline, doctor
Alcocer, doctor Manuel, un placer tener este espacio para poderme dirigir hacia ustedes. La verdad es que ya empezó mi pánico escénico, nadie me cree que me da pánico escénico, pero sí me da, ¿no? Lo más importante es que nunca mencionan que me encanta bailar, que me encantan los taquitos y que me encanta compartir mucho y aprender con y junto a las personas con las que tengo el espacio de poder compartir pues diferentes temáticas, sobre todo en estas grandes categorías tan importantes que en hora y media va a ser complicado poder entender la relación. Por ello, lo que yo traigo preparado el día de hoy es un poco un proceso de reflexión, porque parte de la prevención tiene que ver precisamente qué podemos hacer en el aquí y en ahora, en el presente, para tener una vida valiosa que podemos construir día con día. Entonces, en ese sentido, pues bueno, me va a permitir compartir una presentación y algunos videos que espero que no tengamos ninguna complicación tecnológica para poder trabajar con ellos. Y bueno, voy a realizar algunas preguntas a lo largo de la presentación, sí, y que tiene que ver mucho más con la reflexión personal de cada uno de los que estamos el día de hoy aquí, que al final del día no podemos olvidar que el principal instrumento que los profesionistas del equipo interdisciplinario tenemos para trabajar en estas dos grandes áreas, que es la salud mental y la prevención de adicciones, es nuestra propia persona. Somos seres humanos conformados por diferentes dimensiones frente a otro ser humano que va a tener una visión de la vida completamente diferente a la nuestra. Hay una frase maravillosa, la teoría de la complejidad, que nos dice que todos somos únicos y distintos entre iguales. Ahorita nosotros estamos unidos por una temática en interés, por una situación de trabajo, por algunas circunstancias que vamos a dar cuenta que sí, hablamos de adicciones, de drogas legales y ilegales, pero lo real es que hay un sinfín de situaciones, un sinfín de adicciones que muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que posiblemente en algún momento tenemos alguna conducta adictiva, alguna personalidad que no necesariamente llega a una situación de patología. Precisamente también la finalidad de esta charla es poder lograr desmitificar, ¿no? Que hablar de salud mental no significa que no haya dificultades en la vida cotidiana. Todos los seres humanos vamos a tener dificultades en la vida cotidiana, pero eso no significa que tengamos una situación psicopatológica, que ahí estaríamos hablando de una situación de un trastorno psiquiátrico. Para poder al inicio es muy importante entonces tener claro 3 elementos fundamentales. Por un lado, lo que tiene que ver con la parte de enfermedad, ¿no? Que ya es una situación biológica determinada por una razón muy específica y por lo tanto se puede brindar un tratamiento específico para ello. Por otro lado, vamos a tener la parte de trastorno que se utiliza generalmente en la parte psiquiátrica, trastorno psiquiátrico, trastorno mental, en el cual van a tener diferentes razones. Hay que tomar en cuenta que toda la relación de adicciones y de trastornos psiquiátricos son multifactoriales. No hay una causa específica, real, determinada. Hay muchas situaciones que pueden involucrar, favorecer o empeorar una situación en este sentido. Y otra cuestión muy importante que debemos de ser muy claros, concretos, es que los trastornos psiquiátricos no se curan, se controlan, se regulan. Para ello es muy importante identificar. En otro sentido, y a lo que le vamos a apostar mucho, tiene que ver con la parte del padecimiento, que tiene que ver precisamente con esta experiencia subjetiva de cómo estamos viviendo una situación ya sea de enfermedad o de trastorno psiquiátrico y cuáles son los elementos, es decir, qué es lo que yo veo, pienso, siento, hago, ¿ok? Porque parte de ahí es poder entrar a una situación de contextualización hacia lo que quiero lograr. Voy a compartir pantalla, me indican por favor si es posible que se vea. Me parece ser que sí. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Por cuestiones de tecnología yo no los voy a poder ver, entonces yo espero que no se me duerman, ¿verdad? Que les invito a que entremos a esta charla de reflexión sobre esta frase que a mí me encanta. El Principito es uno de los libros de vida que yo les recomiendo que vayamos reflexionando, tomando y que recurramos a él siempre que queramos, primero, identificar, comprender quiénes somos nosotros para que a su vez tengamos esa empatía, esa resiliencia, esa posibilidad de poder comprender a la otra edad. Y empezamos así. Solo se puede ver correctamente con el corazón, lo esencial permanece invisible para el ojo. Y ahorita vamos a ver un video que nos va a permitir entrar en materia.
Disfrutemos. ¿Qué pudimos observar en este video? ¿Quién me quiere abrir su micrófono y brevemente decir qué le llamó la atención o qué le hizo clic con este video que pudimos observar? O pueden ponerlo en el chat si ustedes se les es mucho más práctico. Adelante, por favor. Gracias. Que en muchas ocasiones alguna situación la queremos cortar de tajo y sin embargo se van duplicando, o sea, como que el conjunto de hechos se van duplicando. Sin embargo, si nos concentramos, vamos a lograr poder solucionar quizá alguna parte de esa situación. Eso sí. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por tu aportación. Hay que recordar mucho de manera muy general que los seres humanos nos vamos a ir conformando de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Y muchas de las situaciones hay una incongruencia en nuestras grandes dimensiones y está bien. Eso es algo esperado porque así es la vida cotidiana, porque la vida cotidiana no va a ser ni blanco ni negro, sino de las diferentes matices que vamos a tener de acuerdo a las competencias y los conocimientos que vamos a ir adquiriendo a lo largo de las experiencias de la vida cotidiana, ¿no? Hay ocasiones en las que nosotros nos vamos a poner a pensar, bueno, esto ya lo viví, esto ya de alguna manera está resuelto, pero lo sigo actuando de la misma forma y eso es algo muy, muy importante. Por acá, Mari Carmen nos menciona que que puede haber un caos, pero si interiormente estamos en paz, concentrados y bien, no importa lo que pase en el exterior. Gracias por las aportaciones de ambas. Y entonces esto nos permite ir avanzando y lograr comprender que los seres humanos nos vamos a conformar de diferentes dimensiones que son fundamentales conocerlas, identificarlas, trabajarlas
y sobre todo lograr saber cuáles son esos mitos, esas creencias que en muchas de las ocasiones nos permiten alcanzar esa vida valiosa y que a veces una de las medidas de salida que he aprendido o que he escuchado, que en su momento me funcionó, tiene que ver con una situación de adicción. ¿Cuáles son estos elementos o estas dimensiones que son importantes que las vayamos identificando? Pues bueno, tiene que ver con esta parte biopsicosociocultural y espiritual. Y aquí yo les voy a pedir, por favor, que ustedes hagan una reflexión interna y vayan diciendo, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la parte biológica? ¿Ustedes se alimentan o solamente comen? ¿Cuántos tipos de comida tienen? ¿Qué tipo de alimento llevan a la boca? ¿Realmente es un alimento que tiene que ver con una situación de placer o con una situación consciente? ¿Cuántas horas duermen? Si duermen 8, 5, 10, 15, 20 horas, ¿realmente tienen un sueño reparador? ¿Cada cuándo realizan alguna activación corporal? ¿Si realizan chequeos médicos o no? Todas estas situaciones o reflexiones que les estoy invitando a que realicemos, pues tiene que ver precisamente con unos elementos fundamentales que tienen que ver con los factores que debemos de tomar en cuenta para realizar estrategias contextualizadas en el área de la salud mental y específicamente en la situación de adicciones. Los factores que debemos de tomar en cuenta van a ser los factores predisponentes, que tienen que ver con lo biológico, y los factores precipitantes y perpetuantes, que tienen que ver con la parte psicosocial, es decir, con la interacción intra e interpersonal, que aquí encontramos la parte, por ejemplo, la parte psicológica. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tipo de pensamientos son cuando ocurre un problema, una situación, problema en mi vida? ¿Vienen los debería ser o dejo de ser? ¿Qué tipo de emociones logro identificar? Hay que recordar que las emociones no se pueden controlar, no se pueden evitar. Las emociones se identifican, se describen y es muy importante aprender a regularlas. Hay un sinfín de autores que hablan acerca de esta temática y usualmente la manera más práctica de poderlas recordar y que están presentes en la vida y que tienen una función es lo que en varios espacios menciono, que es Matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo, amor o amistad. Como nos podemos dar cuenta, aquí manejamos bienestar y malestar. No por sí misma, las emociones van a ser favorables, negativas o positivas. Utilizar esa palabra de bueno o malo, positivo o negativo, nos lleva a algo muy importante que está matizado en la salud mental y que está matizado en las adicciones, que tiene que ver con los estigmas. Entonces, es muy importante identificar para qué me está funcionando esta emoción, qué está pasando, y ya cuando pasa la experiencia subjetiva, es decir, a la interpretación desde mi percepción, desde mi historia de vida, se convierte en una situación de sentimiento. ¿Qué tipo de relaciones interpersonales tengo con la otredad, con los vecinos, con la escuela, con los amigos, con la pareja, no, con todos aquellos, con los consultantes junto con los que trabajo? ¿Cuáles son estos aspectos culturales que denominan, que van matizando mi vida cotidiana, ¿no? Las creencias, los mitos, los usos y las costumbres, y la parte espiritual, que no necesariamente tiene que ver con una situación religiosa, sino con esta parte de la trascendencia de una mirada. Ver al ser humano desde esta visión humana significa que podemos identificar a las personas como entes biopsicosocioculturalmente hablando y espiritualmente hablando, en donde se presenta una congruencia entre todos estos elementos, esta posibilidad de poder identificar, de poder sentir y de poder señalar que cuando las cosas no van de la manera en que nosotros consideramos adecuado para uno mismo, las cosas también pueden estar bien. Lo que mencionaba hace un ratito nuestra compañera, ¿no? Dentro del caos podemos encontrar situaciones. Pero eso se va a partir del autoconocimiento y a partir del desarrollo de competencias como profesionistas cognitivas, actitudinales, metodológicas y el trabajo personal que vamos a estar realizando. Les vamos a ir pidiendo que conforme ustedes vayan escuchando, si están de acuerdo, si quieren comentar algo, ¿no? Con mucho gusto pueden utilizar ustedes el chat de las personas que están aquí en Google Meet, o bien los que nos están viendo a través de la página oficial de Facebook de IAPA, también ahí pueden poner sus comentarios y poder abrir más tarde un espacio para reflexión. Bien, entonces si relacionamos el video que vimos con esto que estamos señalando, entonces cuando la vida te presenta situaciones, problema, ¿cuáles son esas opciones que tú tienes?
Si ustedes se ponen a pensar y a reflexionar de una manera empática, de una manera compasiva, no castigadora, como usualmente se nos ha enseñado, sino una mirada compasiva de decir, es lo único que pude hacer en ese momento porque no tenía otra manera de poder resolver, podemos percatarnos entonces que vamos a encontrar tal vez 4 formas de poder resolver o tratar de hacerle frente a una situación. ¿Por qué pongo situación problema? Porque muchas de las ocasiones tiene que ver con el matiz que nosotros señalamos. Cuando llega a presentar eso, hay situaciones en las cuales las vamos a poder resolver de manera inmediata, en ocasiones las evitamos porque no sabemos, ¿no?, qué hacer, o porque no es que estoy haciendo algo, pero eso no me permite hacer contacto con estas emociones de malestar, por ejemplo. Lo toleramos porque decimos, sí sabemos qué hacer, pero no estoy preparada o todavía no es mi momento, o muchas de las ocasiones lo cronificamos, lo empeoramos. Pero hay que tomar en cuenta que en los 70 más o menos se escribió un libro que decía que infancia es destino, y se presentaba precisamente esa reflexión en el sentido de que si infancia fuera destino, pues muchos de nosotros con nuestra historia ya sabríamos cuál es el final. Afortunadamente el ser humano es un ente cambiante, gregario, somos únicos y distintos entre iguales, lo que mencionaba al inicio de esta presentación, y nos permite que una vez que lo hacemos consciente, que una vez que lo identificamos, modificar y construir lo que es importante para mí y por lo tanto para los seres humanos que nos rodean en este efecto canica. En este sentido, lo que nos invita desde esta mirada integral, horizontal de lo que es la salud mental, que se va a presentar dificultades y que está bien en la vida cotidiana y que tenemos que aprender diferente, aprender a desaprender para reaprender, aquí me faltó el reaprender, ¿no? En ese sentido de resignificar las situaciones que nos va pasando, porque estos pueden ser entonces no solamente los factores predisponentes, es decir, lo biológico que va a impedir que pueda tener una conducta adictiva, sino también estos factores precipitantes que pueden hacer que se acelere una situación de riesgo o perpetuantes que puede ser que mantiene. Si bien tenemos metodologías muy específicas para poder trabajar en estas 2 grandes categorías, nunca hay que olvidar que lo más importante es la persona que está frente a nosotros. Sí, esa metodología, esa situación se tendrá que ir acondicionando y contextualizando a la persona que está frente a nosotros. Si nosotros perdemos esa visión humana, entonces no va a haber una prevención real, una situación real. Entonces, pues bueno, nos podemos dar cuenta que a veces vamos a afrontar las situaciones, esto es decir, ni siquiera llegamos a conocer la manera en la que resolvemos como la vez pasada. Podemos enfrentarlas en este sentido de pelea, de enojo, de lucha, o podemos confrontarla, que es a la mirada que se le apuesta en el sentido de sí hay una situación de malestar o una situación de bienestar y la quiero resolver. A veces confrontarnos o tener esta situación de conflicto nos genera complicaciones por el significado que le doy a la palabra, pero por ahí dice, choca los planetas y salen las estrellas, más o menos así se menciona, ¿no? Cuando nosotros tenemos una crisis que no necesariamente es un problema, sino es una situación que nos rompe el equilibrio en la vida cotidiana, la finalidad es poderla incorporar y poder aprender y resignificar a partir de esa situación. Y uno de los enfoques muy importantes que se maneja a partir de esta situación de prevención en situación de salud mental y que obviamente la podemos aplicar en situación de adicciones, es el enfoque de fortalezas, donde se tienen 2 grandes momentos. Por un lado, la parte de la resiliencia y por otro lado, la parte del empoderamiento en el aquí y en el ahora, junto con las personas con las que trabajamos, quienes son expertas en la vida cotidiana en la cual nosotros vamos a poder incidir. Todo esto va a depender obviamente de lo que se maneja con la parte de la percepción. Susana Melgarejo nos dice que la percepción es el proceso biocultural, es decir, nos vamos a relacionar con el mundo a través de los sentidos, pero el significado que le vamos a dar a esos sentidos va a haber precisamente, o va a estar determinado por esta parte dimensional que señalamos hace un momento, ¿no? Por esta situación de nuestra historia. Y entonces aquí es donde entra que si yo no logro identificar quién soy, de dónde soy, qué quiero, qué es lo que no quiero, etcétera, pues se generan los procesos de estigmas que están relacionados obviamente para las personas que tienen alguna situación o complicación en su salud mental que si no es atendida adecuadamente y oportunamente se puede cronificar y entonces sí desarrollar psicopatología, o en la situación de adicciones, pero no solamente de las personas que lo padecen, sino también del equipo interdisciplinario que nos dedicamos a este ámbito.
¿Cómo se conforman los estigmas o estos señalamientos? Pues van a haber 3 grandes categorías que es muy importante que nosotros en la evaluación, diagnóstico y tratamiento integral e interdisciplinario debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles son los estereotipos? Es decir, todo lo que aprendí en los espacios en los que yo me fui desempeñando, la familia, la pareja, los medios de comunicación, la sociedad, etcétera, los prejuicios que ya tienen que ver con esas ideas preconcebidas que yo tengo a partir de esa historia que voy generando, que voy trayendo y que lo importante es resignificarla, y después obviamente la conducta discriminativa, ¿no? Lo que mencionabas hace un momento, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y la congruencia que vamos a tener en este sentido. Les invito a ver un siguiente video para que podamos ir profundizando un poco más en esta situación de las dimensiones del ser humano, la importancia de identificar esos factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes que desde el ámbito de adicción se maneja como factores de riesgo y de protección, y obviamente este señalamiento de la cuestión de los estigmas que tiene que ver mucho con esta educación socioemocional que es muy importante y que actualmente se maneja como alfabetización también socioemocional, que es necesario que sigamos trabajando desde uno y junto al otro. Veamos. I'm Tom. This is the story of my bus of life. On the journey, I pick up lots of passengers, memories, thoughts, emotions. Some pleasant, some not so pleasant. Sometimes handling them can be tricky. I knew you'd come this way again. Same old, same old. You're pathetic. What a grumpy lot. Don't worry, driver. I can sort them out. Don't even think about going down there. That way will never work out. Where's that bus going? It looks exciting. What do you think you're doing? You think you have what it takes? You'll just fail like last time. Dream on. What's the point? It's too much work. Why take the risk? Haha, it's not like it's your choice. This is my bus. Okay, I'll turn around. Just be quiet. Listen, let's make a secret deal. You keep doing what you're doing and I'll keep the passengers quiet for you. Okay then, back to the same old road. Just so you know, I'm not happy about this. I like driving buses. What I'd really love to do is be a race driver. Loser, what do you think you're doing? Better stick to what you know or the deal is off. Race driver? You're a loser. Stick to driving buses. Right, that's it. This is my bus. Get off. Yeah, fight me. Let's see where that gets you. Your pathetic excuse for a driver. Your bus ain't going anywhere now. I don't know why you bother driving. Hey, what's going on in that bus? Things seem to be happening differently. You're not allowed to go that way. We've got rules. Thanks for the feedback, guys, but this is my bus. Maybe I don't need to get rid of this bunch. They could just come with me for the ride. Whatever, you're still a loser. I don't know about this. No, what about the deal? Racetrack, that's where I want to go.
told you, what were you thinking? You could never be a racing driver. Just play it safe. Hang on tight, guys. Here we go. Precisamente esto nos da pie a lograr comprender que nosotros nos vamos a conformar de dos grandes espacios o de dos mentes que usualmente vamos a identificar. Aquella mente emocional, que es una mente reactiva, y aquella mente racional que tiene que ver precisamente con la cuestión de los proyectos. Pero ¿cuántas veces en la vida no estamos de un lado o del otro? Y aquí la finalidad que logremos comprender es una mente sabia. Es decir, en donde logremos desde lo que nosotros somos, de lo que queremos y de lo que vamos construyendo día con día, independientemente de la manera en cómo hemos actuado en otros espacios, en otros lugares o con nosotros mismos, pues esta relación entre los pensamientos y las emociones. Para ello es muy importante, pues bueno, lograr comprender que las emociones y que la parte de todas las dimensiones que vamos trayendo en la vida cotidiana, pues van a tener un proceso de adaptación, nos van a permitir tener o lograr un equilibrio, nos van a permitir comunicar, pero en ocasiones estas adaptaciones o este equilibrio que vamos adquiriendo no es de la mejor manera, no nos acerca a la vida que queremos construir, a esa vida valiosa, a esa metáfora. Yo les voy a pedir que hagan como una metáfora de un jardín que más adelante vamos a trabajar, en el sentido de qué es lo que quiero para mí. Sí, a veces si yo tengo una situación de una conducta adictiva, pues me va a permitir un equilibrio, pero que me está acercando, me está alejando respecto a la vida que quiero en mi pareja, en mi trabajo, en la escuela, en cada una de las dimensiones que señalamos hace un momento. Y bueno, aquí logramos y volvemos a insistir que los fenómenos sociales, que los fenómenos de la salud mental son multifactoriales y nosotros tenemos que dar esa oportunidad de brindar un espacio de escucha, un espacio de sostén, un espacio de resignificación, que nos permite entonces saber realmente qué es lo que quiero, cómo me puedo comprometer y por lo tanto lo que en algún momento se ha conocido como esta adherencia terapéutica a lo que quiero lograr. Por eso es fundamental la parte de la regulación, ¿no? ¿Cómo se puede lograr una regulación socioemocional? Pues a través de lo que señalaba hace unos momentos, la identificación, la descripción y obviamente la regulación per se, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Para qué me está sirviendo esto ahora aquí? ¿Cómo me pueden ser? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Y entonces, ¿qué es la salud mental? Pues nos dice la OMS que es más que la ausencia de enfermedades. Entonces, la OPS en uno de los artículos que publicó señala estas 4 características que son fundamentales, pues ir como de alguna manera reflexionando, analizando cómo voy en cada uno de estos elementos. Lo primero que nos maneja tiene que ver con esta posibilidad, esta capacidad de adaptarnos al cambio. Pero antes de lograr un proceso de adaptación viene la parte de un proceso de inteligencia, que es la capacidad para resolver los problemas, ¿no? Y una parte de autorreflexión, de introspección, de, ya me cayó el 20, ya sé qué está pasando, y eso implica realmente un proceso de autoconocimiento y lo real es que es complejo. En ocasiones las personas que nos dedicamos al área de la salud mental o tenemos alguna situación de esta naturaleza sabemos que es complicado, ¿no? Y eso también genera a veces estigmas y genera a veces unas maneras de no dirigirnos de la forma adecuada, cuando se supone que nosotros sabemos trabajar junto con estas temáticas. ¿Qué pasa con la población, con aquellos jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, niños que no tienen esta posibilidad de esta información, ¿no? Entonces, habría que generar esa situación de qué tanto puedo trabajar conmigo, de mí, desde mí y junto al otro. Otra cuestión tiene que ver con esto que les mencionaba de hacer frente a las crisis, entendiendo la crisis como una situación en la vida cotidiana que nos rompe el equilibrio, pero que no necesariamente se cronifica. Para que no se cronifique, pues es importante identificarla y trabajar en ella e incorporarla en esta historia que quiero ir construyendo. Trabajar mucho en la cuestión del aquí y el ahora, en la situación del presente.
Por otro lado, es la posibilidad de establecer relaciones satisfactorias con la otredad en una situación de una relación recíproca, no igual, porque como decíamos, cada uno de nosotros somos diferentes. Cuando nacimos se rompió el molde en el que nosotros veníamos, pero precisamente esta parte de establecer relaciones satisfactorias, pues se involucra con otro concepto tan importante que tiene que ver con la interculturalidad en esta relación horizontal, en esta parte de poder aprender de la diversidad, de la diferencia, no solamente reconociendo que tú eres alguien ajeno a mí, diferente a mí, sino que contigo, con esa diferencia, puedo aprender y puedo construir mejor este ser humano que quiero ser, ¿no? Y por último, esta parte de poder encontrar un sentido a la vida que tiene que ver con esta cuestión de qué es lo que quiero, cuál es la versión 2022 de Olga Robelo que quiere construir. Y si no se lleva a cabo, cuáles son esos obstáculos internos, esos famosos pymes que en ocasiones me generan conductas que en lugar de acercarme a una vida valiosa, una vida certera, me aleja de ellas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra lo fundamental de la parte de la prevención. La mayoría de nosotros sabemos que tenemos la prevención primaria antes de que ocurra alguna situación, poder identificar esta situación de los factores de riesgo y protección. La cuestión secundaria, cuando ya ocurre una situación, tratar de que el impacto biopsicosociocultural espiritual sea menor, y la parte de la prevención terciaria que tiene que ver con la reinserción y rehabilitación social. Pero buscando artículos para poder preparar el webinar y que más tarde me gustaría charlar ustedes qué piensan, qué han hecho, que me compartan y que yo también pueda aprender junto con ustedes, encontrábamos esta parte de una prevención universal que tiene que ver obviamente dirigida a toda la población, una parte de una prevención selectiva, identificando, este autor menciona la parte de la vulnerabilidad, pero fíjense que uno de los elementos importantes desde esta visión de fortalezas y desde esta nueva visión de terapia de aceptación y compromiso, etcétera, es lograr entender que la vulnerabilidad nos permite, todo lo tenemos, nos permite ser seres humanos, ¿no? No necesariamente es algo desfavorable, y a veces cuando le damos un significado a esas categorías, entonces se generan como complicaciones y a veces nos aleja de tomar una atención adecuada, oportuna y sobre todo adecuada, ¿no? Acudir realmente con la parte de, hay unos micrófonos abiertos, igual si los pudieran apagar, chicos y chicas, por favor. Muchas gracias. Entonces, es como en esta visión. Por eso aquí rescato mucho lo que, bueno, ustedes más expertos en esta gran institución que es IAPA, la parte de los factores de riesgo, ¿no? Y la indicada cuando ya se tiene algunos modelos ya establecidos que han funcionado y que se pueden realmente adecuar a todas estas situaciones. Obviamente, nada más un poco recordar que los factores de riesgo, pues son aquellos que pueden, contextuales, individuales, familiares, comunitarios, etcétera, que pueden incrementar la probabilidad de tener un uso o un abuso de sustancias o de otras diferentes adicciones que se están presentando, por supuesto, sobre todo con todas estas nuevas maneras de relacionarnos con las TICs y con otros elementos a raíz de estas nuevas realidades socioculturales que estamos construyendo, y los factores de protección que pueden inhibir, reducir o atenuar las probabilidades de tener una conducta de este elemento. Y entonces esto se relaciona con lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes para contextualizar. En un artículo que encontré de, bueno, ¿qué pasa desde la prevención de la cuestión de las adicciones? Ramírez nos menciona algo muy interesante que tiene que ver con estos tres grandes momentos. La concientización, que es una atención, una prevención a través de diferentes estrategias. Nosotros desde Trabajo Social Clínico manejamos tres modelos importantes de atención. Por un lado tiene que ver con el modelo de información, el modelo de orientación, que tiene como objetivo identificar situaciones, problemas, buscar alternativas y habilitar para el futuro, y obviamente el modelo psicoeducativo que maneja toda esta parte biopsicosocial de la situación salud mental o de algún trastorno psiquiátrico o situación de adicciones, ¿no? Las acciones que puede ser una detección temprana, la consejería y algunos otros elementos que pudieran involucrarse en esta manera, y el seguimiento, que es muy importante realizar un trabajo interdisciplinario, una canalización, un monitoreo, una derivación, una referencia adecuada, para lo cual se requiere mucho esto que mencionaba el doctor Alcocer al inicio, ¿no? El trabajo interinstitucional de una manera clara, concreta y sobre todo humana e integral. Un poco recordando que entonces cómo la inteligencia emocional puede favorecer para trabajar desde la prevención en las adicciones y obviamente en las situaciones
de alguna manera fortalecer todos estos elementos que vimos de la salud mental, pues bueno, viene este cuadro que es basado en Salov, ¿no? De que habla sobre uno de los autores de inteligencia emocional, que es como de lo más complejo a lo más, de lo más fácil a lo más complejo, ¿no? De menor a mayor complejidad. Aquí se los voy a dejar de todas maneras para que ustedes después lo puedan consultar. Si requieren los artículos, con mucho gusto se los hago llegar a través de la licenciada Jacqueline para que en algún otro momento podamos pues discutir, afinar y de alguna manera seguir aprendiendo juntos sobre estas grandes categorías. Y me quiero centrar en el primer momento, que es uno de los fundamentales para la cuestión de la prevención, ¿no? Que es la percepción, valoración, expresión de la emoción, ¿no? Esta posibilidad de identificar qué siento, cómo siento. Hay una técnica que yo aplico ya sea cuando capacito a recursos humanos en esta intervención o junto con los consultantes, que es esta parte de entrevistar a mi Matea, ¿no? Hablamos de Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo, amor y amistad, y nos podemos dar cuenta que se genera un proceso de bienestar o malestar. Esa no es la situación. Lo complicado es cuando se desregula esta manía, ¿no? Perdón, esta alegría y se convierte en una situación de manía, porque entonces evita que yo haga contacto con aquello que no quiero, ¿no? O esta cuestión del miedo, que obviamente me mantiene la supervivencia, pero cuando se desregula puede generar un proceso de fobia, de angustia, de ansiedad, en ese sentido. Entonces, es muy importante lograr, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué lo estoy sintiendo? Y entonces eso implica, pues, hacer un coco wash, como les decía a los chicos en la mañana que recibí ahí en el departamento, ¿no? Implica entrarle a nuestra propia historia, a nuestra propia parte biopsicosociocultural y espiritual, ¿no? Y un ejemplo o algo que yo les invito a que realicen ahorita, y quien quiera al final si gusta compartir o por lo pronto o solamente la reflexión de lo que ustedes están llevando, es esta metáfora de mi jardín, ¿no? En un jardín nosotros vamos a encontrar diferentes árboles, diferentes plantas, ¿no? Que van a requerir una atención y un cuidado obviamente diverso, porque pues algunos son más delicados que otras situaciones, requieren más agua, sol, etcétera. Así es nuestro jardín de vida. Yo les pido que ustedes puedan, en este momento, si tienen una hoja a la mano, pudieran ustedes checar, puedan dividir en 4 esta hoja. En la parte inferior derecha, ustedes logren responder a la pregunta, ¿qué o quiénes son importantes en mi vida? ¿Cuáles serían esas situaciones valiosas, esas personas valiosas que yo quiero que de alguna manera pues se cultiven en ese jardín? La pareja, el trabajo, la familia, mi persona emocional, mi parte sexual, mi parte cognitiva, ¿qué es lo que quiero? Y entonces nos vamos a poder dar cuenta que cuando realmente son situaciones valiosas, pues vamos a tener esa posibilidad, obviamente, con una capacitación, con una situación de trabajo personal psicoterapéutico, pues lograr identificar qué pasa, ¿no? Esa va a ser la primer cuadrante. ¿Qué es importante para mí? Si yo logro identificar que para mí lo más importante a lo mejor es mi familia, pues entonces yo quiero lograr 3 características como hermana. Por ejemplo, ser una hermana cariñosa, una hermana presente, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no logro cumplir esa expectativa o ese rol que quiero construir, que es de ser una hermana presente? Es decir, pues yo tengo muchas actividades, a veces a mis hermanos no les hablo, es más fácil que ellas me hablen a mí, y entonces, pues no puedo ser tan cariñosa, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué pasa? Pues va a venir algo que se va a llamar obstáculos o eventos privados que van a estar en el segundo cuadrante inferior, que se llama pymes. Los pymes van a estar compuestos por pensamientos, impulsos, memorias o recuerdos, emociones y sensaciones, ¿no? Cuando yo logro identificar qué pasa si yo no cumplo esta parte de ser una hermana presente o ser una hermana cariñosa, mi primer pensamiento es que soy una mala hermana. Cuando yo identifico ese pensamiento, entonces mi primer impulso es, no, mañana voy aunque tenga la conferencia con Yapa. No es mi primer impulso, no quiero ser mala hermana, ni me quiero pensar así, ni me quiero sentir así. De repente llega la emoción que es el enojo, que es la tristeza, ¿no? Llega la sensación física que tiene que ver con empezar con taquicardia, con sudoración de manos, y de repente recuerdo que estos
4 elementos de malestar, pues se presentan cuando yo no logro cumplir expectativas de las personas que quiero. ¿Me explico? Entonces, todos ustedes, todos los seres humanos vamos a tener estas situaciones internas que son muy importantes y las identificando. ¿Por qué? Porque a veces, si no logro identificar estos obstáculos internos, lo que va a pasar es que voy a hacer conductas que en lugar de acercarme a esta hermana o este valor importante que quiero, a esta hermana que quiero ser, entonces, sí, a esta situación que quiero lograr y que quiero ser, puede generarme conductas evitativas, es decir, me lleno de trabajo, sí, me lleno de situaciones y entonces viene una situación de culpa y no de responsabilidad, que son situaciones diferentes, ¿no? O bien darme cuenta, sí, tengo estas actividades, las concluyo y entonces después puedo disfrutar las 5 minutos, una videollamada, etcétera, ¿no? Que serán en los cuadrantes de arriba. En el lado superior izquierdo, una vez que ustedes identifiquen cuáles son esos obstáculos que sienten cuando no cumplen las expectativas de ese valor importante, cuáles son las acciones que hace que eviten acercarse a esa vida valiosa, y en la parte superior derecha, cuáles son esas conductas compromiso que sí me permiten acercarme a eso que es importante. Entonces, ese es uno de los ejercicios que nos permite de alguna manera irnos conociendo, irnos identificando y sobre todo lograr comprender que a veces no vamos a lograr resolver las situaciones en un proceso de aceptación de la realidad en el aquí y en el ahora, y que aceptar no es lo mismo que tolerar o que resignarme. Ya las cosas son así, soy una mala hermana, soy una mala profesionista, tengo una conducta adictiva. No, es lograr cuál es la función, por qué están en ese sentido. Y hay algo que se conoce como mente del principiante. Aquí podemos encontrar pues algunos elementos importantes, que es el aquí y el ahora, vivir en el momento presente, tener esa posibilidad de, aunque esté el malestar, aprender a sentirlo, aprender a agradecerlo y aprender a decir cuál es la manera en la que estoy resolviendo la situación, ¿no? Poder desaprender y reaprender, tengo que convertirme al ser. Entonces, si nosotros logramos esta parte de los elementos de aceptar qué está pasando de esta manera en mi vida, voy a generar una situación de compasión y de posibilidad y esperanza, de aprender a vivir viviendo. Eso es uno de los elementos muy importantes que he aprendido en mis últimos procesos de capacitación profesional y obviamente en mi proceso terapéutico, de decir qué es lo que tenemos ahorita, cuáles son esos factores de riesgo y de protección que para uno pueden ser de una categoría o de otra. ¿Qué es lo que quiere la persona que está frente a mí? ¿Quién es la otra persona? ¿No? ¿Y quién soy yo? Para ir cerrando, es muy importante, encontré esta frase que yo creo que nos va a permitir ir reflexionando de esta gran temática que es la salud mental y las adicciones, que son complejas, que son multifactoriales y que a veces podemos decir, si hacen esfuerzos y no funciona, sí, por poquito movimiento que haya, ese ya es un éxito. A veces solo tienes que quedarte en silencio, porque ninguna palabra puede expresar lo que está pasando por tu mente y tu corazón. Y entonces aquí yo les invito a que toda la intervención, aquí lo manejamos desde la intervención social, porque obviamente es mi línea de trabajo, pero me parece que toda la intervención interdisciplinaria tendría que convertirse en este espacio que uno de los autores de trabajo social, que es Carballeda, nos señala, convertir ese espacio en un espacio de escucha, de sostén, que nos permita resignificar el hoy para el mañana a partir de un ayer conocido, a partir de nuestra propia historia, de que esas situaciones que hemos decidido en la vida nos permiten ser lo que somos hoy, pero también nos permiten modificar aquello que ya no es importante o que ya no es valioso para mí o que me aleja de eso que yo quiero. Por lo tanto, siempre y sobre todo en la situación de adicciones, lograr un proceso de acompañamiento social. ¿Cómo lograr esta parte de acompañamiento social e interdisciplinario? Pues es lograr trabajar en equipo. Aquí dejar un poco la parte de que nosotros los profesionistas somos los expertos en, no, sí tenemos la capacidad, las competencias cognitivas, metodológicas y actitudinales para poner en servicio a la población junto con la que trabajamos, pero quien está viviendo la realidad son las otras personas. Por eso el enfoque de fortaleza es, todos tenemos áreas de oportunidad para poder aprender a vivir aquí en el ahora. Y en ese sentido,
es lograr un avanzar junto al otro, no avanzar yo para que el otro me siga, sino es en una par horizontal, es mirar que el otro puede tener la posibilidad de modificar, de transformarse, ¿no? Hay algo que se utiliza como el aprender a aprender, que son los saberes que muchos de nosotros ya conocemos, que es el saber ser y saber estar, y también esto nos permite trascender al saber aprender y saber emprender, ¿no? Saber ser, saber aprender, saber emprender. Y esto significa que es aprender de la diversidad de los otros, ¿no? Como yo miro a Jackie como una persona que puede transformar su vida, es porque también Olga lo vive de esa manera, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos. Y parte de la situación de la contextualización es mirarnos en ese sentido, ¿no? Favorecer y potencializar, pues, todos aquellos recursos, ¿no? Institucionales, personales, comunitarios, que ese espacio, esa persona, esa comunidad tiene para poder construir las mejores situaciones. En ese sentido, pues lo que nos va a llevar a esta intervención social interdisciplinaria es de una situación inicial a una situación deseada que tiene que estar contextualizada y que nosotros debemos de aprender a conocer, describir y comprender cómo las personas responden ante las adversidades, por qué la situación de adicciones en ocasiones se utiliza como una manera para resolver esta situación, cuáles son los factores multidimensionales que se involucran, qué es lo que yo requiero como profesionista de seguir aprendiendo, desarrollando, o qué es aquello que se realizó de una manera adecuada y seguirlo fortaleciendo, y obviamente cómo potencializar. Entonces, para poder trabajar la prevención desde lo que es la salud mental y obviamente de lo que es la parte del proceso de adicciones, pues requiere un autocuidado de mi persona, de mi ser humano y obviamente de mi parte profesional, ¿no? Una atención psicoterapéutica es fundamental que debemos de tener como equipo interdisciplinario, la construcción de mi jardín, ¿no? En este sentido, que es lo que me permite de mis dimensiones biopsicosocioculturales y espirituales. Ahí les dejo la presentación para que realmente hagamos un proceso de conciencia que tanto yo me dedico y cuido en estos de los elementos importantes, y sobre todo pues la capacitación continua, como este tipo de actividades que el día de hoy tengo el privilegio de poder participar con ustedes, y que como ustedes ya escucharon, cada 10 de mes, ¿no? Se van a tocar diferentes temáticas relacionadas con estas dos grandes categorías, una supervisión reflexiva que me permite realizar entre pares o entre personas, equipo interdisciplinario, y sobre todo no olvidar que somos únicos y distintos entre iguales. Pues yo con esto cierro la participación. Me encantaría dejar el micrófono abierto para poderles escuchar de viva voz a las personas que tenemos el privilegio de tener conectados aquí en Google Meet, y también a partir de los comentarios que el maestro César y la maestra, la licenciada Jacqueline, nos puedan compartir de lo que han señalado en el Facebook Live. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien quiera hacer la pregunta así, abriendo micrófono. Si no, para pasar a darle lectura a las que están aquí en el chat. También quiero escuchar su voz, y si pueden prender la cámara sería fabuloso para tener, acuérdense que parte de la distancia, ¿no? Física, lo maravilloso de las redes sociales y de las tecnologías, también podernos sentir cerca, ¿no? Entonces, ya veo a César, muchas gracias, Sí, Fabiola, Claudia. Muchísimas gracias. Adelante, Jackie. Hola, ¿sí me Gracias. Aquí nos comenta. Sí, Ubaldo. Sí, adelante, Ubaldo. Sí, soy estudiante de trabajo social y pues apenas estoy empezando en este tema sobre las adicciones. Pero quisiera saber cuáles son unas de las problemáticas que enfrentan cuando están iniciando a trabajar con estas personas. ¿En qué semestre? ¿Estás en primer semestre? ¿Estás? En cuarto semestre. En cuarto semestre. Mira, uno de los elementos importantes de lo que yo he tenido la oportunidad, fíjate, cuando era joven y bella, ahora ya nada más soy bella, ¿no? Tuve la oportunidad de realizar mi servicio social y mi práctica comunitaria en centros de integración juvenil, en la unidad del Rosario, ¿no? Allá acá por Azcapotzalco, en Ciudad de México. Y uno de los temas importantes en los que mi maestra Norma quería que trabajáramos era precisamente en esta parte de la prevención.
Y entonces, ahí en la unidad de Rosario, no sé ahora, estoy hablando hace muchísimos años, hace un poco más de 20 años, no me preguntes mi edad, ¿no? Había un lugar que se llamaba, o se titulaba La Plancha, donde era como un foco rojo, donde se manejaba como todas esas situaciones. Cuando nosotros como equipo obviamente de trabajo social queríamos hacer esta parte con todo el equipo interdisciplinario de CIJ de allá de Azcapotzalco, no nos lo permitió la población. Y entonces uno de mis primeros acercamientos a esta temática fue los estigmas que en general se relacionan con estas temáticas. Fíjate, uno de los elementos importantes. Otro tiene que ver con la naturalización que se realiza, sobre todo del consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco. ¿Sí? Ya cuando tuvimos la oportunidad, ahí nos fuimos a otro espacio, obviamente como no nos permitieron trabajar en esa parte, específicamente junto con mis compañeros de ese entonces, la maestra Claudia Pastrana, ¿no? Y otras personas, logramos trabajar con personas de diferentes poblaciones y construimos una casa del árbol, ¿no? Que así la titulamos, y fue a través de la participación de esa sección de la unidad, sí lograr realizar talleres preventivos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no sabemos o no hay solamente dificultades específicas o áreas de oportunidad. Esto va a tener mucho que ver con la contextualización que tú realices del espacio de las personas junto con las que trabajes. El tema de adicciones y el tema de salud mental es multifactorial. Tú puedes realizar muchas situaciones, por ejemplo, en la práctica comunitaria tú vas a tener la oportunidad de entregar o hacer difusión a 5,000 personas y a la sesión que tú llegues, que tú quieras impartir para hablar acerca de prevención, lleguen 13. Entonces tienes que checar qué pasa en esa situación, cómo poder llegar en esa parte. Y si tú no trabajas con tu propia persona esta situación de frustración, pues imagínate qué va a pasar, ¿no? Ya específicamente en centros de integración juvenil tuvimos la oportunidad de acudir a diferentes escuelas, principalmente secundarias. En ese entonces se manejaba un programa POA, creo que sí, Programa Operativo de Adolescencia, algo así, no me acuerdo, ¿no? Y era trabajar con los adolescentes para poder, pues, que lograran identificar estos factores de riesgo y de protección. En la escuela era diferente la vivencia porque es un espacio cerrado. Aquí a lo que se le apuesta en la prevención es ir a territorio, es ir a comunidad, es ser atención. En el programa, por ejemplo, de Contacto Joven, que es un programa que brinda atención de par a par, nosotros capacitamos a jóvenes que realizan su servicio social de diferentes disciplinas de las ciencias sociales para que brinden atención psicosocial, no terapéutica. Y eso nos ha funcionado porque es a través de WhatsApp, fíjate, utilizamos las redes. Y entonces si se detecta una situación de riesgo real, ¿no? Real me refiero a que sí puede haber una conducta adictiva, se hace la canalización pertinente. Pero si es esta cuestión de experimentación, si es otra situación importante, se les brindan otras estrategias para. Entonces, no sé si con esta experiencia, Ubaldo, te logré responder, y si no, bueno, aquí tenemos a Jackie, ¿verdad? Y a los diferentes asistentes que yo creo que van a tener muchísimo mayor información que también te pueden proporcionar. Entonces, no hay de otra. Capacitación continua. Cuando son estudiantes, yo siempre les digo que hagan voluntariado. Del área que te llame la atención, vete a hacer voluntariado. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta si realmente tienes las competencias, ¿no? Las habilidades, las destrezas para trabajar en eso que te llama la atención o no. Trabajar junto a las personas es, ¿qué? Das una charla, das una plática, tú sabes, no. Una palabra puede hacer que se destruya una situación, porque te van a compartir lo que es más temeroso o penoso para ellos, que a veces ni uno mismo, ¿no? Yo siempre les digo a las personas que tengo el honor de recibir en consulta y que a veces acabo de referir a un chico con el que me llevé muy bien, fíjate, y me decía, no, Olga, no me refieras, yo no te puedo atender, no es mi competencia, necesitas otra. Eso también es bien interesante, saber qué puedes y qué no puedes, hasta dónde sí, hasta dónde no, y pedir ayuda. Alguna vez me decía un alumno, Olga, entonces tenemos que aprender todo, no, pues, de ustedes no creen que estén en el área de salud mental por sanita, todos tenemos cuestiones personales, nada más que ahí mis monstruos están.
Somos seres humanos, no dejamos de ser personas. Pero aquí el reto es atrevernos a irnos conociendo y entonces esto nos permite trabajar junto a. ¿Sale? Muchas gracias, Ubaldo, por tu comentario. No sé si Jackie quieras comentar algo o... Buenas tardes. Sería todo. A ti, Ubaldo, gracias. Sí, doctor, aquí en el chat menciona Amalia España Zamudio. Dice, los factores que menciona son elementales para que pueda funcionar nuestro cuerpo, organismo, para funcionar integralmente. Y se alimenta no solo de comida, de ideas, conocimientos, las creencias, costumbres. Nuestras emociones tienen relación directa. Funcionamos como un engranaje perfecto. Somos un todo. Así es. Sí, eso es fundamental. Fíjense que a veces nos damos, no, pues es que sí como, sí me alimento, pero ¿cuáles son tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones? ¿Qué tanto te permites identificar el enojo o no? Hay familias, hay espacios en donde el enojo es tan natural y cuando algo le va bien, ¿y ahora qué pasó? O al revés, hay familias, hay espacios en donde no se permite el enojo. Y es la dualidad del ser humano, ¿no? Las relaciones que tengo con el otro, la confianza. No somos monedita de oro, no le podemos caer bien a todos. Eso es algo natural. Pero ¿qué me significa a mí? ¿No? Hay un proceso cuando trabajamos junto con otra persona que muchos de nosotros ya lo conocemos y los que apenas están capacitando en este ámbito, que es transferencia y contratransferencia. ¿Qué me genera el otro y qué le genero yo? ¿No? Y no estoy hablando solamente del equipo interdisciplinario en salud, simplemente el vecino, ¿no? Cuando vemos la tele, así somos los seres humanos. Siempre les digo, lo que aprendí de mi gran maestra, lo que me choca, me checa, mi querida maestra Magdalena Sánchez. Cuando yo aprendí en este rollo, yo, ay, ¿cómo? ¿Porque lo tengo o porque lo quiero o porque no lo tengo? Si yo no lo logro identificar, aguas, ¿no? Entonces, todos venimos de un proceso cultural, venimos del gran laboratorio social que es la familia, donde vamos a vivir los más grandes amores y desamores. Lo que hicieron nuestros papás los primeros 6 años de nuestra vida, pues ya, los papás ya lo hicieron. A partir de tener conciencia y responsabilidad de nosotros, ¿qué vida quiero construir? Entonces, mientras nosotros tengamos la oportunidad de acudir a un proceso psicoterapéutico para conocernos y por lo tanto trabajar junto con el otro de una mejor manera, va a ser una inversión fabulosa. A veces le entramos por la capacitación, a veces le entramos por el corazón. Buenas tardes. Bueno, quizás No sé un poco, no sé. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de trabajo social. Mi nombre es Isaac Arcos. Lo de transferencia y contratransferencia podría aplicar, o sea, es un ejemplo quizá muy tonto, pero cuando nosotros abrazamos a una persona, o sea, yo me siento súper mal y tengo un problema muy grande quizá, pero cuando una persona me da un abrazo, es una forma de descarga mía, ¿no? Pero si la persona está mal, o sea, podría aplicar que me va a pasar quizás su frustración, su estrés, o que quizá yo me voy a sentir todavía peor, ¿no? Pero si la persona está bien, o sea, voy a tener esa descarga emocional y quizá esa persona me va a transferir esa paz, tranquilidad, confianza, ánimo, estabilidad. ¿Sí? ¿Podría o aplica ahí? Es un proceso mucho más complejo, mi querida Isaac. Muchas gracias por realizar tu pregunta. Y qué bueno, no hay preguntas tontas ni ejemplos tontos, ¿eh? Sí, aprende uno mucho más preguntando que no haciéndolo. Entonces, hoy aprendiste, yo te invitaría a que pudiéramos utilizar mucho nuestro discurso, ¿no? Yo de repente se me olvida, ¿eh? Yo siempre les digo, al hubiera no existe, y hay veces que me cacho y digo, hubiera hecho esto. A ver, Robelo, no enseñas otra cosa, y es un ir y venir, ¿no? Entonces es en ese sentido. La parte de transferencia y contratransferencia que tú ya conforme vayas trabajando y estudiando un poco más, es un poco más allá. A veces tiene que ver con la percepción. Cuando tú intervienes con alguien o cuando tú vas a empezar tu cuestión laboral o tu cuestión de trabajo, siempre debe de haber una fase previa, sí, tanto personal como profesional que tendríamos que estar trabajando.
La fase previa personal tiene que ver con tu autocuidado. Si desayunaste o no desayunaste, si tuviste una maravillosa noche o viste tu serie favorita, ¿no? Eso va a impactar en cómo tú llegas al trabajo, cómo llegas a la escuela. No podemos dejar Olga persona en casa y Olga profesionista en videollamada, no. No podemos. El día que alguien lo logre hacer, por favor, pásenos la receta porque no es posible, ¿no? Entonces, ahí es como algo muy importante que tenemos que checar. Y tu preparación profesional, pues obviamente tendrá que ver con todas esas habilidades, destrezas, preparación, ya sea desde trabajo social, si vas a realizar un estudio, una entrevista, etcétera, ¿no? Digamos, los profesionistas de otras áreas, pues tendrán su propia especificación. Esto es muy importante. Si yo no logro tocar esta cuestión biopsicosociocultural y espiritual de Olga como persona y profesionista, puede ser que la interpretación que haga cuando yo te entreviste a ti, Abisac, genere otra cosa. No lo logre hacer. Entonces, o puede ser, te voy a poner un ejemplo a ver si, porque creo que es que para que yo me pueda explicar mucho mejor. Hace 8 años falleció mi mamá y hace 9 años mi papá. A mí me entró un proceso, no pude vivir el duelo de una manera pues adecuada porque pues mi papá falleció sin decir agua va, mi mamá sí estaba enferma y es cuando de ahí comprendí que los cuidadores primarios se van antes que los consultantes, ¿no? Que los pacientes. Entonces, ocurre la muerte de mi papá, viene la de mi mamá y a mí me da un proceso de un ataque de pánico manejando. Se supone que yo ya iba a empezar un proceso tanatológico por los duelos porque no los pude vivir. Un ataque de pánico es una sensación física de que te vas a morir completamente. Resulta que yo ya llego ahí al departamento, me dan medicamento y entonces tuve mi atención psiquiátrica, obviamente, ¿no? Por esta cuestión de pérdidas, mi trabajo tanatológico, etc. Pasaron algunos meses y llegó una persona, un joven, adolescente ahí al departamento. Una de las medidas de autocuidado para una servidora y obviamente para los consultantes junto con los que trabajaba era no brindar atención clínica porque no estaba en condiciones para hacerlo. Llega este joven adolescente que había vivido una pérdida de sus papás en una situación pues bastante complicada porque fue un asesinato, ¿no? Y no había quien lo atendiera. Ya había pasado algunos meses, yo ya estaba en tratamiento farmacológico, ya estaba en tratamiento psicoterapéutico y me tocaba atenderlo. Cuando este joven, que era un joven de iniciación, ¿no? De prepa 2, tiene una secundaria que se llama iniciación. Era un joven que tenía una situación bastante adecuada. Y de repente lo cachan, ¿no? Utilizan esa palabra, me permito utilizarla de esa forma coloquial, lo cachan y entonces fumando marihuana y consumiendo cocaína. Después de ser un chico, pues obviamente, pues cumplido, etcétera. Cuando se hace la investigación resulta que cuando fallece su papá, el señor al fallecer le dice, ahora tú eres el hombre de la casa. Y entonces, a partir de esa situación, este adolescente no vuelve a llorar. Llega conmigo, me cuenta, bueno, hago la parte de la evaluación, etcétera, y cuando yo lo escucho, ¿no? Yo imagínate, te estoy contando hace 8 años, bueno, ya fue como ya había pasado como año y medio, más o menos. No, hace 7 años, más o menos. Yo a mi edad, ¿no? Tengo 42 años. Entonces, échale, hace 7 años, ¿cuántos tenía, no? Y yo sentí el pesar, yo decía, ¡oh! Y yo lloro por los rincones, ¿no? Imagínate la carga que este joven tenía. Cuando yo le comparto el cómo me siento, fíjate que a mí me pasó esto, ayúdame a entender por qué pasa contigo. Al momento de sentirse escuchado, este joven obviamente entra en crisis, podemos darle la contención, etcétera. Me generó un proceso bien interesante de aprendizaje. ¿Por qué pude utilizar mi experiencia con todo el objetivo, obviamente con toda la finalidad? Porque yo ya estaba en un proceso de atención. Y esa fue la estrategia para que yo pudiera trabajar junto con este joven y hacer la atención oportuna. En otros momentos no lo hubiera hecho.
las personas junto con las que vamos a trabajar y sobre todo en una situación de adicciones van a generar un sinfín de pensamientos y de emociones a las personas que trabajamos junto a ellos. Cuando yo tuve la experiencia en CIJ y después en otros procesos, ahora con la oportunidad que trabajé con la OMS de cesación tabáquica, no sabes cómo he aprendido. Y aún así siento que me falta mucho. Entonces, en términos de resúmenes, siempre es muy importante tu capacitación cognitiva a través de la educación continua, pero también tu trabajo personal. No podemos dar lo que no tenemos. Las otras nos van a generar, la otredad nos va a generar cosas, claro, pero hay que identificarlo para saber qué podemos y no podemos hacer. No sé si con esto respondí. Y va más allá de si abrazo o no abrazo, sino cómo me siento. ¿Qué estoy dispuesta? Por eso les insisto a los jóvenes, qué padre que haya muchos jóvenes porque les robo la juventud, ¿no? Pero sobre todo, qué padre que estén interesados en estas temáticas tan maravillosas, porque hay muchas cosas que hacer, pero a la vez tan complejas, como es el mundo de las adicciones y como es el mundo de la salud mental. Muchas gracias. Vamos a leer otra pregunta, doctora. Adelante, César. Sí, gracias. Luz Salgado escribe, ¿cómo hacer una intervención con los niños y las niñas nivel primaria, refiriendo a hacerles conciencia del consumo de sustancias? Pues hay muchísimas situaciones. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es entender que hablar de las adicciones no siempre implica hablar de adicciones, sino de todos esos factores de riesgo y de protección que se puede tener, ¿no? Son vinculados. Entonces, más bien tiene que ver con esta contextualización que yo les decía. ¿Cuáles son los intereses, ¿no?, que tiene esa población junto con la que voy a trabajar para que a partir de ese interés, entonces yo lo pueda relacionar con? Pues, Sanface es bueno, de repente si lo vemos con esta parte analítica, es bueno. Entonces veía en un meme que me mandaron de docentes donde dice, si el boleto del concierto de fulanito me cuesta 8,250 pesos, ¿cuánto sería si voy con mi hermana y mi amiga? Y entonces la reflexión es, para enseñar hay que ver cuál es el contexto de las personas, ¿no? Entonces, creo que con esta respuesta podría un poco responder a esta situación. No es lo mismo trabajar junto con niñas y niños en una escuela primaria de Coyoacán a la de trabajar en Sinaloa. ¿Sí? Entonces, por eso les insisto en estos factores, más que de factores de riesgo y de protección, que es una de las temáticas, no sé, yo creo que ustedes más expertos en adicciones, más actualizados. Yo siempre generalmente lo manejo desde factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. La escuela, por supuesto que puede ser un factor de protección si logro hacer un sentido de pertenencia y pertinencia. Pero si este niño o niña vive una situación de acoso, de bullying, se puede convertir en un factor de riesgo, ¿no? Es como lo que les decía en la Matrix. A mí me encanta ver series. La verdad es que uno de los elementos fundamentales para que yo descanse es estar acostadota con palomas o papas y viendo series. Así descanso. Nadie me moleste. Pero esa acción, uno, si la hago consciente, puede ser, a ver, ya preparé la conferencia de Yapa, ahora sí, vamos a disfrutar serie. Pero si noto que es, no, a mí me da pánico escénico, por eso hablo muy rápido, porque mi mente vuela más que mi boca. Entonces, si yo hago caso a ese pánico escénico, no, mejor no. Mejor veo la serie y al rato preparo la conferencia. ¿Me explico? Entonces, una misma acción puede hacer que me aleje lo que es importante para mí o me acerque. Lo mismo puede pasar aquí. ¿Sí? ¿Cómo puedo hablar de adicciones? ¿Cuál es el contexto de estos niños y niñas? ¿Y cuál es mi contexto también como facilitador? Porque no voy a darles el hilo negro, vamos a reflexionar juntos, ¿no? No, tampoco, por favor,
utilicen la frase voy a bajarme al nivel. Nadie tiene nivel de nada. Los facilitadores en prevención tendremos, ahí sí utilizaré la palabra de tener, tendremos que tener la capacidad de podernos comunicar adecuadamente. Una comunicación clara, directa, congruente y retroalimentada. Clara, ¿qué quiero decir? Directa, ¿a quién se lo quiero decir? Congruente, relacionar lo que pienso, lo que siento y lo que hago, y retroalimentada o metacomunicación, que lo que yo le mencioné a César realmente haya llegado con esa finalidad. Porque a veces los problemas de comunicación tienen que ver con que utilizamos códigos e interpretaciones diferentes. Hay una imagen fabulosa, ¿es el 6 o es el 9? Ambos desde la perspectiva que tú tengas. Gracias, César. Gracias, doctora. También nos pide la palabra Katia Ruiz. Katia, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Qué tal? Hola. Sumo quizá a lo que ha estado comentando o respondiendo más bien a las preguntas que se han hecho, ¿no? Últimamente, bueno, mi nombre es Katia, yo soy de Baja California y estoy cursando una maestría en psicología y pues justo, ¿no? O sea, lo que iba a comentar era precisamente eso, ¿no? O sea, los contextos que están acá en el norte, digamos, pues es distinto, ¿no? El uso de sustancias, pues son distintas, ¿no? La heroína, el cristal, ¿no? Y sumado a eso, como lo que mencionaba, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a una zona escolar, pues más socioeconómica, pues más alta, a uno, pues más a la periferia, ¿no? Entonces, creo que esa parte es de suma importancia y, o sea, de tenerlo como en cuenta y precisamente, pues, el llegar también a un espacio y no como con la... pues no llegando y ya yo soy la experta, ¿no? O sea, creo que sí es importante llegar con esta predisposición a conocer, o sea, a escuchar, ¿no? Tener una escucha activa hacia las necesidades que hay. Y pues eso, ¿no? Entonces quería como agregar como comentario y como pregunta también, pues con base a eso también, o sea, como qué dependencias o qué contrapartes es importante como acercarse, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, pues sí, o sea, yo soy psicóloga, pero también creo que sí es importante un trabajo, pues, interdisciplinario, ¿no? Entonces, pues lo mismo sería para usted. Con la pregunta, pues. Gracias. Muchas gracias, Katia. Pues sí hay diferentes instituciones, yo creo que podrá responder un poco más Jackie, ¿no? Respecto a estas situaciones, pero, por ejemplo, los conocimientos que yo tengo, obviamente, es el IAPA, los CAPA, que me parece que hay en los diferentes estados de la República, ¿no? Que se tiene que trabajar. Hay sedes, por ejemplo, del Instituto Mexicano de la Juventud, específicamente para jóvenes que también manejan este tipo de temáticas. Hay diferentes instancias virtuales, por ejemplo, hay un programa que se llama Mentalízate del Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo les invito a que entren a esa página, ahí van a encontrar diferente información, no solamente de la situación de adicciones, sino también de temas relacionados con salud mental, que tendrá que ser como en esta parte, de esta parte del programa de Contacto Joven, por ejemplo, ¿no? Que es de joven a joven en este sentido. Pueden buscarlo también en la cuestión de las páginas del Instituto Mexicano de la Juventud. Y pues bueno, creo que son los que ahorita me menciono, que puede ser en los diferentes estados. Obviamente sabemos que hay instituciones que están más céntricas, pues obviamente en Ciudad de México, lamentablemente, ¿no? Pero pues bueno, de lo que yo tengo información sería esa situación. No sé si Jackie pudieras responder un poco más a esta pregunta que nos realiza Katia, por favor. Sí, claro que sí, doctora. De hecho, contamos también con un directorio de centros de atención. Nosotros los podemos hacer llegar. Ahí en el correo que yo les mandé con la liga para el acceso al webinar, pueden mandarme un correo para solicitarlo y yo con gusto se los hago llegar. Muchísimas gracias, Jackie. Y bueno, yo creo que algo que siempre hay que retomar, yo siempre les digo que el discurso, si no lo digo, no existe. Y como lo diga, puede ser que así lo viva. Entonces, a lo que le debemos de apostar, mis queridos compañeros y compañeras,
es un trabajo realmente interdisciplinario e intercultural, no multidisciplinario. Multidisciplinario se queda en que cada uno de nosotros desde nuestra disciplina lo vemos y ya. Y sí, Olga puede ser estudiada desde psiquiatría, psicología, filosofía, lo que ustedes quieran. Pero un trabajo interdisciplinario es realmente desde nuestra disciplina, desde nuestro propio campo de expertise, es qué voy a hacer junto con psiquiatría, psicología, sociología, para que Olga Robelo pueda estar en una situación adecuada. Para ella, a su contexto, no como profesionista, para ti como persona. Ese es un trabajo interdisciplinario real. Esta cuestión de la reunión, esta cuestión, no solamente hacer la nota desde nuestra disciplina, no, es poder tener esta comunicación y esta posibilidad. Ahora ya se maneja toda esta parte de la transdisciplinariedad, ¿no? Ese es otro rollo bien interesante. Y esto implica, pues bueno, también trabajos pues reflexivos y cognitivos mucho más profundos. Y también apostarle esta cuestión, como bien señala Katia, en la aportación que nos hace, la visión intercultural, ¿no? ¿Cuál es la diversidad? ¿Cuál es el contexto? Y entonces, ¿qué puede apostar? Obviamente el impacto de una situación de consumo de cristal va a ser diferente, no necesariamente, estoy diciendo que más o menos, diferente que, por ejemplo, el consumo de alcohol. Pero aún así trae riesgo. Entonces hay que saber cómo poder intervenir en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por acá, perdón, Jackie. César, adelante. Perdón, César. Hay una chica que ya va varios mensajes que ha enviado, que es Marisela Ferrer Franco. Dice, sí, yo también quiero por participar. darle ¿Sí? la palabra. Sí. Me debes un chocolate, César. Gracias. Seguro. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera dar más que nada mi reflexión. Creo que, bueno, de todo lo que hemos aprendido ahorita, que es muy interesante, creo que cuando entramos en alguna crisis o nos pasa algo que es muy impactante para nuestra vida, creo que es muy importante analizarnos, analizar cómo nos sentimos, nuestro contexto, qué podemos hacer para trabajar con eso. Y bueno, primeramente cómo nos hace sentir, qué podemos hacer para mejorarlo y qué estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo para no mejorarlo, vaya, qué acciones es lo que nos está perjudicando. Y también como, bueno, así como en lo que nos había puesto ahorita de las preguntas, que la conducta de compromiso que estamos haciendo con nosotros para poder mejorarlo. Incluso yo una vez escuché, bueno, vi un comentario en Facebook que decía, ok, te sientes mal, ¿no? O sea, pero es que no haces ejercicio, pero es que no comes, pero es que, bueno, muchas cosas. Y creo que sí es cierto, ¿no? O sea, a veces es importante tratar de ver qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo dañino para nosotros. Y pues, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marisela, por compartir tu reflexión. Y es bien interesante, es bien importante, porque por un lado no solamente es darnos cuenta, identificarlo, sino cuál es la función de lo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Cuál es la situación? Fíjense, lamentablemente fui diagnosticada con COVID hace unas semanas, ¿no? Estando en mi casa, pues llegó. Pregúntenme, en fin. Y entonces, una semana estuve realmente fuera de combate, completamente, afortunadamente solamente fue cansancio, y bueno, con la alimentación y con el descanso, porque pues comía, dormía, ¿no? Y poder entender, a ver, Olga, no hay de otra, hay que cuidarse aquí y ahora, ¿no? Eso es algo bien interesante, que es una vez que tú trabajas contigo. Pero eso te lo estoy diciendo hoy, 10 de febrero del 2022. Me hubieras preguntado hace 10 años y aunque estuviera enferma, hubiera trabajado. Porque era una manera en la cual, por ejemplo, lo que les compartía de los duelos con mis papás, que me llegó, que es mi mecanismo de defensa. Como se podrán dar cuenta, mi personalidad es muy extrovertida, ¿no? Entonces, a veces esa cuestión de extroversión es un mecanismo de defensa también, por supuesto. Por arte de magia me llegó tanto trabajo cuando falleció mi papá,
que no pude identificar ese duelo por estar cuidando a mi mamá. ¿Me explico? Y entonces el entrarle al conocerte te va a permitir, además de ser empática y compasiva contigo como persona, también como profesionista, para lograr por qué otra persona lo mira de forma diferente. No bien ni mal, ni buena ni mala. ¿Por qué para esa persona es válido? ¿Cuál es la función? ¿Sí? Siempre hay que preguntarnos en la vida, ¿para qué? El por qué no. Si me quedo en el por qué me enfermé, puta, nunca lo voy a encontrar. Si hago el análisis, a ver, ¿para qué me enfermé? Pues bájale al rollo, ¿no? Éntrale más al agua, date más tiempo. Y eso es un día a la vez. ¿Sale, vale? Esa frase estoy capacitándome, ya saben, otra vez, porque además es algo valioso para mí, y aprendí esta frase. ¿Quieres vivir? Se las voy a leer, para que podamos ir cerrando. Hablábamos acerca de la muerte, por supuesto, y entonces decía el video que revisé, todos sabemos que vamos a morir, ¿cierto? Eso es algo que todos tenemos ahí como puesto. Pero aquí el reto dice así, fíjense. El saber que voy a morir un día me permite vivir, pero el reto es saber, ¿vivo viviendo o vivo muriendo? Ahí se las dejo para la reflexión. Porque entonces desde ahí, desde esa reflexión, vamos a poder entender qué puedo hacer para prevenir desde mí y obviamente cuáles son esas herramientas, esas competencias, esas metodologías que puedo poner en favor de los otros para que también ellos se hagan responsables de prevenir su aquí y su ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación en este evento webinar, que es el primero de este año 2022. Muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra al maestro Mario Fabio Diego Llamas, nuestro director de profesionalización. Gracias. Ahora sí ya traigo la cámara, doctora Olga. Sí, oye. Sí, estaba justamente, estaba respondiendo la pregunta de Claudia Elizabeth López López. Yo le pediría a la licenciada Jacqueline que se pongan en contacto para ver este tema de los jóvenes en conflicto con la ley. Por supuesto que podríamos ir viendo la forma de darte información o vincularte también con el tribunal al respecto, ¿vale? Y bueno, pues fue un recorrido bastante interesante. La salud mental y las adicciones, como saben, hay una estrategia nacional de prevención a las adicciones. Por muchísimos años, la salud mental y las adicciones fueron entidades o entes separados. Y es muy importante que ahora trabajen en una sola ruta, ¿no? Obviamente sabemos que tienen características diferentes, pero es importante ver estos determinantes psicosociales de la adicción que pasan por la persona, pasan por la familia, pasan por la comunidad, pasan por la sociedad, pasan por factores, como bien lo dijo la doctora Olga, culturales, espirituales, biológicos, psicológicos, ¿no? Económicos incluso también, ¿no? Entonces, ahora más con la situación de pobreza que atraviesa el mundo y el país. Entonces, pues yo le agradezco mucho a la doctora Olga, les agradezco mucho a todas las que participaron, a los que participaron y a los que escucharon también, tanto aquí en el Google Meet como en Facebook Live, como bien lo dijo la licenciada Jacqueline, y vamos a analizar, porque cada día 10 hábil vamos a estar haciendo eventos de este tipo, y hay muchos temas que ustedes pusieron en la mesa, precisamente, ¿no? Para poder tener como pues una temática muy específica, con tiros de precisión, ¿no? Bueno, mira, ok, perfecto. Muy bien, Claudia, gracias. Entonces, vamos a anotar ahorita tu correo. Entonces, pues muchas gracias, doctora Olga, de verdad. Gracias al doctor Alcocer, nuevo director del YAPA,
por su interés en apoyar este tipo de eventos, a la subdirección de política social del YAPA también, a la licenciada Diana Hernández y su equipo, por supuesto a todo el equipo de la Dirección de Profesionalización, licenciada Jackie, Yoli, maestro César, un gusto, y nos animan muchísimo pues a tener estos eventos, insisto, con mucha precisión, para hablar de temas que sabemos que nos duelen, es decir, tenemos el diagnóstico, pero luego no sabemos cómo aterrizarlos. Muy bien, pues gracias, doctora Olga. Gracias, Jackie. Gracias, maestro. Pues le agradecemos a todos los participantes el haber participado pues en este webinar. Gracias por su interés, por este tiempo, ¿verdad?, dedicado a este webinar. Doctora Olga, muchísimas gracias por el apoyo. Es un gusto tenerla con nosotros como madrina, ¿verdad?, de iniciar estas actividades en el instituto, aquí en la dirección a cargo del maestro Malio. Maestro César, también muchas gracias al equipo de la licenciada Diana, a quienes estuvieron detrás de cámaras, muchas gracias por el apoyo, y a todos ustedes también pues, por su participación. Esperen pues las próximas fechas y pues seguimos en contacto. Tienen mi correo y estamos a la orden. Muchísimas gracias y excelente tarde para todos. Un placer, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego, excelente tarde. Gracias.